Un futuro muy oscuro para Boric y en gran medida para Chile. Estas son muchas de las predicciones que ha hecho Tomás Mochati y en uno de sus comentarios más recientes trató de hacer un poco algunas, podríamos decir, predicciones a futuro de qué es lo que se viene a Chile con una serie de posibilidades. Desde la posibilidad de que gane el rechazo hasta la posibilidad de que el apruebo gane arrasando. Ahora, por como se han visto en las encuestas, como también lo que ocurre comunicacionalmente y a nivel del país, se ve cada vez menos probable que el apruebo pueda arrasar, pero está todavía la posibilidad entre que gane el rechazo o lo que algunos creen que es lo más probable, que gane el apruebo, pero por un porcentaje muy menor, algo mucho más peleado. Y todo esto tiene consecuencias, porque al mismo tiempo que esto no termina bien para Boric de ni una ni otra manera, eso es lo que habla Mochati, como también genera una mayor polarización social en un caso más que en otra, también se ve que al mismo tiempo la economía está cada vez peor, deberíamos esperar en los próximos años una caída mucho más fuerte y que las políticas económicas que está haciendo Boric, el mismo Mochati reconoce que son una continuación de lo anterior, son una práctica, una continuación del piñerismo y lo que fue el bacheletismo a nivel económico y que lamentablemente para el futuro de todos nosotros eso no va a solucionar la crisis y que la situación económica debería ir empeorando cada vez más con el tiempo, lo que va a tener sus consecuencias. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Nicolás RC y Alejandro Sangüesa, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Aunque parezca ciencia ficción, es un poco como llamó Mochati su última columna, que es bien interesante porque habla de una serie de cosas, no da una solución en realidad, simplemente dice el problema. Aquí vamos a ver un poco algunas de las posibles soluciones a esto, pero de todas maneras habla un poco de todos los problemas y futuros posibles que se vienen con el Chile de Boric, ¿no? Y en realidad, más allá de que algunos futuros posibles son menos malos, no sé si la palabra es bueno, pero menos malos para la población, ninguno de ellos es realmente positivo para Boric, ni siquiera el más, podríamos decir, cercano a lo que él quiere, que es que la apruebo arrase, que él se ve menos probable, ¿no? Yo creo que eso de que la apruebo saque un 80% o 70% de apoyo en la nueva constitución, como van las cosas, se ve que son menos probables. Hay una posibilidad bastante real que la apruebo gane, pero no necesariamente arrasando, ¿no? Sino que sea con un porcentaje un poco por sobre el 50%, más al justo, ¿no? Incluso en ese caso que arrasara, la economía está tan a la baja, tan en decadencia y el país se está endeudando tanto que eso nos va a salir bien caro a todos nosotros, lo que ahí está la causa principal de la inflación. Le encanta culpar a los retiros, pero la verdad es que el endeudamiento sumado a los bancos centrales del mundo imprimiendo plata como locos, principalmente Estados Unidos y el Banco Central Europeo, como también las jugadas que hizo el Banco Central, que generó inflación con acuerdos con la AFP cuando fueron los retiros, la mezcla de esas cosas es la situación principal de la inflación, en gran medida el gasto público. Pero en gran medida todo eso, la decadencia económica chilena, le va a salir caro, incluso si es que arrasar el apruebo. Porque todo lo que él establece, todo lo que propone esa nueva constitución, todo lo que se propone que es con un aumento sustancial del poder del Estado, cuesta plata, cuesta plata. Y eso se hace o subiéndole mucho el costo de vida a la población, subiéndole los impuestos, que estamos en un momento de crisis y eso empobrecería aún más a la gente, y vemos que el ánimo poblacional no va en esa dirección, o lo haces endeudándote, pero Chile ya está sumamente endeudado. Entonces viene la realidad de que la plata no da. No da. Entonces al final puede que se convierta la nueva constitución en un papelito con muchas promesas que no se puede cumplir, porque al final eso son las constituciones. Pero en realidad dentro de las propuestas o de las posibilidades que presenta Mochati, me parece que esa es la menos posible. Ya no parece muy probable que el apruebo vaya a arrasar. Lo que sí es probable y es posible es o que gane el rechazo si continúa la mala popularidad de Boric y los escándalos en la constituyente, o que se dé la posibilidad de que gane el apruebo, pero por un porcentaje sumamente pequeño. ¿Y qué es lo que podría ocurrir en cada una de esas ocasiones? Podríamos decir que algunos creen que puede pasar es que gane el apruebo, pero por muy poco. Entonces la constitución va a ser algo muy polarizado, no va a reunir a la gente. En la práctica no se va a poder aplicar por problemas económicos, como también por problemas políticos. Y va a haber un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno de Boric y la nueva constitución por parte del Congreso mientras siga vigente antes de las elecciones del nuevo Congreso. Y puede ocurrir incluso
que aunque esa nueva constitución sea más cercana a sectores de izquierda más radical, como le gusta a Boric, porque él viene de ese sector, como también de la constituyente se ve eso, al mismo tiempo el nuevo Congreso puede que sea de mayoría opositora a ese sistema, porque la popularidad del gobierno de Boric está asociada a la constituyente y está siendo un gobierno súper impopular. Entonces, si se aprueba en septiembre de este año la Constitución, a final de año o a comienzo del próximo habría elecciones para este nuevo Congreso plurinacional y ahí podría tener minoría y se podría terminar modificando tanto la Constitución que al final la que presentaron ni parezca lo que está. A menos que la dejen amarrada con quórums altísimos, que es una posibilidad, y eso va a generar un descontento social enorme y un nivel de polarización que puede terminar resquebrajando el orden social y político de este país. Vamos a dejarlo en eso. Y la otra posibilidad, que parece ser justamente más estable, es que se rechace la nueva constitución y al final se dé unas dos situaciones. Y una, que se mantenga todo igual, que eso es muy improbable, pero es lo que le gusta más a la derecha. Y lo más probable es que se haga una nueva constitución o se hagan reformas a la actual, con el Congreso actual, que está sumamente equilibrado entre izquierda y derecha en partes prácticamente iguales, y por lo tanto salga algo muy moderado, muy amplio, o tal vez más minimalista. Por lo que de todas maneras, incluso si gana el rechazo, lo más probable es que se dé una reforma constitucional y se dé, o si no, una nueva constitución en el Congreso, y de todas maneras es lo más razonable. Incluso sectores del Partido Republicano, particularmente el caso de Gonzalo de la Carrera, que es diputado cercano a los republicanos, llamó básicamente a hacer eso, que es bastante razonable, como también el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, que también empujó justamente esa idea y que dijo que si se rechaza hay que hacer una nueva constitución con el Congreso actual. De todas maneras, me agrada ver que están esos sectores más razonables dentro de los republicanos, entonces se ve esa posibilidad, ¿no? Pero más allá de eso, lo más preocupante es la crisis económica que anuncia Mochati, porque la decadencia económica va a seguir, el crecimiento va a caer, debería aumentar la pobreza y los niveles altísimos de inflación que erróneamente se culpan solo los retiros, bueno, eso va a afectar cada vez más los sueldos de la población, y aunque esto Mochati lo dice, no habla mucho de cuál sería la solución a esto, simplemente lo menciona. Y aquí vamos a hablar un poco cuáles son posibles soluciones, ¿no? En ese camino, reconociendo la crisis que se está dando, el Partido Socialista, particularmente la diputada Nullado, socialista, acaba de presentar una propuesta muy interesante y que tiene toda la razón. Dice que como los precios están subiendo tanto, la idea es que debería eliminarse por completo el IVA, que es un impuesto de un 19%, que está a todo, a los alimentos de la canasta básica de bienes y servicios. ¿Y qué incluiría básicamente esa eliminación? Eliminar, por ejemplo, un impuesto de un 19% al pan, el arroz, a servicios deportivos, cine, televisores, básicamente una serie de productos. ¿Eliminaría eso todos los impuestos asociados a eso? No, porque por ejemplo hay un impuesto especial a la harina. Hay impuestos especiales a la carne, hay un impuesto especial al combustible, entonces, y el combustible es una de las cosas que más ha afectado el precio de los productos por la inflación, pero también por una serie de otros factores como la guerra en Ucrania. Entonces, sumado por todo eso, esto ayudaría, sí, pero lamentablemente por los altos niveles inflacionarios que estamos viendo y que siguen al alza, y que no sería raro que este año lleguemos a 14-15% de inflación al menos, esto lo que va a ayudar más que a bajar per se los precios es evitar que suban tan rápido, pero van a subir igual por la inflación, porque se está devaluando demasiado el dinero. ¿Va a ayudar? Sí, pero lamentablemente no es suficiente porque gran parte de la inflación se está produciendo por las malas políticas estatales, particularmente el gasto público masivo. Entonces, mientras no se corte el gasto público, lamentablemente estas situaciones van a seguir. Estamos entrando un poco en la lógica argentina. Y creo que se podría ir más allá, siguiendo en ese espíritu que viene en este caso desde la izquierda y que espero que el PDG, como también el centro y la derecha lo apoyen, que se eliminen otros impuestos para ayudar aún más a la población. Pero no es lo único que hay que hacer. Porque también se podría hacer, y esto lo propuso en su momento la Democracia Cristiana hace no mucho, hace tan solo un mes, que es la rebaja del impuesto al combustible. Lo ideal sería eliminarlo, como también a lo que ocurre con el diésel. Sería ideal que se hiciera una política que es de baja de impuestos generalizado, lo que ayudaría o a bajar los precios o por los niveles altos de inflación a evitar que suban tanto, y al mismo tiempo no debería ser solo eso, sino que para enfrentar la crisis debería aplicarse una política que podríamos llamarlo de austeridad política y de prosperidad ciudadana. ¿A qué me refiero con esto? Que se debería hacer una baja generalizada de impuestos en todas las áreas y que al mismo tiempo debería hacerse una devolución de dinero de los impuestos de la población al bolsillo de los trabajadores, de las familias, de los emprendedores. De esa manera empiezan a recuperar el dinero que han pagado con impuestos al Estado y en este momento de crisis, a la vez que bajan los precios y los impuestos, que ayuda a los emprendimientos a tener más capital, contratar más personas, baja el desempleo, o si no genera baja de precios, al mismo tiempo la población tiene más dinero en su bolsillo porque le está volviendo lo que gasta el Estado y eso no generaría inflación porque no es dinero nuevo, sino dinero que se deja gastar en la casta política y se empieza a gastar en el bolsillo del trabajador.
mejoraría para el ciudadano común y corriente. Pero eso tiene que ir de la mano al mismo tiempo, por eso digo con austeridad política, con que paguen la crisis los que nunca la pagan. ¿Quiénes son? Los políticos y todos aquellos que son miembros del Estado, porque ellos son los que siempre salen beneficiados, siempre tienen beneficios, siempre se financian a costa del dinero de los trabajadores con impuestos y nunca pagan las crisis. Y ellos lo tienen que pagar. ¿Y cómo? Reduciendo el gasto público, bajando los sueldos de políticos, bajando justamente el número de ministerios, el gasto innecesario, también estos privilegios, estos cargos de asesores, una serie de gastos, subsidios corporativistas que se salen de nuestro bolsillo y que están generando en gran medida también la inflación. Yo sé que les encanta a los políticos y a sus economistas lamebotas de la casta decir que es culpa de los retiros, que es culpa de los trabajadores, que siempre es culpa de otros, nunca es culpa del Estado, nunca es culpa de los políticos. Pero ahí está la responsabilidad. Y si se hace esa política de al mismo tiempo austeridad estatal, austeridad de la casta, austeridad de los políticos, que ellos paguen la crisis y se bajen sus gastos, pero al mismo tiempo de prosperidad ciudadana, de bajar los impuestos y devolver los impuestos al bolsillo de las personas, se va a ver un proceso de baja inflacionaria, de bajar justamente el nivel de inflación y al mismo tiempo los precios deberían bajar al mismo tiempo que las personas tienen más plata en su bolsillo sin generar inflación, porque ese dinero no lo estás imprimiendo o endeudándote como ha ocurrido actualmente, sino que lo que estás haciendo es quitar el gasto que se está haciendo en el mundo político y volvérselo a su dueño legítimo. ¿Quién ha pagado los impuestos? ¿Quiénes? Los trabajadores, todos nosotros. Eso sería una buena solución para la crisis. Lamentablemente, aunque ya hay indicios y que se empujan incluso sectores oficialistas, como el caso del Partido Socialista, ese tipo de ideas, no es lo que se está empujando por el gobierno. Porque el gobierno de Gabriel Boric no quiere ir en esa dirección. No van a bajar ni el gasto de los políticos, no van a bajar el gasto de los funcionarios públicos, no van a quitar los subsidios corporativistas de los cuales hemos hablado tanto en este canal. Y al contrario, no van a bajar impuestos, sino que en todos esos ámbitos está a hacer lo contrario a lo que hay que hacer para solucionar la crisis. Porque lo que ellos han dicho, los expertos del gobierno, expertos, ahí con sus buenos títulos universitarios, ¿para qué? Para llegar a la conclusión de que hay que subirle más los impuestos a la gente. El combustible está muy alto, solución, subamos más el impuesto al combustible. La comida está muy cara, ¿qué hay que hacer? Subir impuestos. Y a cambio te doy uno que otro subsidio, pero al final no se compensa y te sacamos más plata de la que te estamos dando. Es una estafa, es realmente una estafa. En vez de hacer lo correcto, que es castigar al mundo político y beneficiar a la población y de esa manera bajar los precios naturalmente, eliminando impuestos, quitando regulaciones y volviendo la plata a los ciudadanos que viene del Estado, hace lo contrario, va a subir impuestos, va a subir el gasto público, va a crear más cargos políticos y ahora dando unos bonos como el de los artistas de 450.000 pesos que salen de todo nuestro bolsillo y eso sí genera inflación, pero eso no lo critica porque con eso compra votos, con eso compra apoyo con el Estado. Es una locura, es una locura. Pero más allá de la voluntad del gobierno, que claramente tiene unas políticas sumamente estatistas y anti-libertad de los trabajadores, se pueden empujar estas ideas de las bajas de impuestos y eventualmente la devolución, porque vemos que en el Congreso, que actualmente, insisto, está muy equilibrado, está la voluntad, y vemos que tanto los socialistas como los grupos de centro de la democracia cristiana están dispuestos a apoyar las bajas de impuestos, tanto en combustible como en numerosos productos, incluso eliminarlos. Entonces, como ya están los socialistas sumados, como también la centroizquierda, si el sector del Partido de la Gente y amplios sectores de la derecha se unen, van a estar los votos para aprobar eso. Solo falta que de la misma manera que se reunieron varios sectores de todas las tendencias para defender las pensiones de las AFP y que los trabajadores no se las roben y que el Estado no se apropie de ellos, que hagan lo mismo, como esto ya viene el apoyo desde la izquierda, para con respecto a la baja de impuestos y idealmente la devolución del dinero a los trabajadores de lo que se ha gastado en el Estado. Está el voto en el Congreso, solo falta la voluntad para hacerlo. Pero ¿qué les parece esto? ¿Qué les parecen las propuestas tanto del Partido Socialista como también las predicciones de Mochati? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.